El mensaje de esta mañana se llama El pecado de la familiaridad. ¿Puedes decirlo conmigo? El pecado de la familiaridad. Es algo que hemos escuchado desde que empezamos Renacer. Es algo que nuestros pastores enseñan mucho y es algo que el pastor Oscar me dice insistentemente. Ten mucho cuidado con familiarizarte con la unción. Ten mucho cuidado con hacer normal el poder de Dios. Ten mucho cuidado con sentir como cotidiano cosas que son extraordinarias en Dios. Ten mucho cuidado con eso. Y hoy quiero detenerme un poquito en el ritmo de la iglesia para hablarte de este tema, para que platiquemos de eso, para que estemos como en el mismo pensamiento y en el mismo corazón. Y quiero que pongas tu atención por completo en este pasaje. Marcos capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Marcos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Rara vez escuchas eso, ¿no? Generalmente Jesús andaba como en otras partes, pero ahora rápido el pasaje se pone como especial, para ponerle atención de una manera singular. Dice: vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban. Vamos a hacer una pausa aquí. Es bien fácil darte cuenta que Jesús sobresalía. Jesús no era la única persona que hablaba en la sinagoga, muchas personas hablaban ahí. Jesús no era el único maestro que recorría las calles, había muchos maestros, y no era el único rabí que tenía discípulos, muchos otros tenían discípulos, como lo vimos con Juan el Bautista, ¿no? Pero lo sobresaliente es la respuesta de las personas. Jesús venía y enseñaba y ellos se admiraban y decían como: wow, esto está fuera de lo que estamos acostumbrados, esto es más bello de lo que habíamos visto, esto es más poderoso. Algunas veces dijeron: es que habla como con autoridad, o sea, no habla como de dientes para afuera, parece que tiene congruencia, parece que tiene sentido. Los caminantes de Emaús decían: no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras y nos las explicaba. O sea, esta enseñanza de Jesús para nada es como parecida al resto de los maestros o muy parecida al resto de los días en la sinagoga, sino que rápido todos se daban cuenta que era algo excepcional. Y dice, bueno, se admiraban de eso, lo escuchaban y se admiraban. Pero no termina ahí la narración, sino que dice, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Dice así, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y entonces rápido el pasaje se pone de un color muy interesante, porque lo que dice es, no es el típico escenario donde nadie había escuchado de Jesús, sino que se empiezan a enterar de, hay alguien que está haciendo milagros, ven a verlo. Iban y lo veían por primera vez. A veces ni siquiera lo distinguían entre los discípulos hasta que hacía un milagro y decían, bueno, es él, ¿no? Pero generalmente como lo conocían por primera vez ahí, en el milagro o en la enseñanza o en eso sobrenatural que estaba ocurriendo. Pero aquí no, Jesús regresa a su tierra. Hay personas que lo conocen desde niño, que lo vieron crecer, que jugaba fútbol con ellos, ¿no? Que iba a la escuela, al taller de carpintería con ellos. O sea, crecieron con él, lo conocían. Y no solo lo conocían a él, conocían a su mamá, conocían a sus hermanos, a sus hermanas. Entonces cuando de repente un buen día, un sábado, aparece Jesús y empieza a enseñar con tanta congruencia y con tanta autoridad y con tanto poder en la sinagoga, ellos dicen, mira, pues ¿de dónde sacó eso? Pues es el hijo del carpintero, es el hijo de María, es el hermano de estos que se traban cuando te quieren explicar algo, se enredan todos. ¿De dónde salió tan elocuente? ¿De dónde salió como tan poderoso? ¿De dónde? Aquí están sus hermanas con nosotros, pues ¿de dónde salió con poder para hacer milagros? ¿De dónde tomó esa sabiduría? ¿De dónde la sacó? Y dice que el punto fue hasta el escándalo.
No solo fue una enseñanza que ellos recibieron asombrados o incómodos o molestos, si tú quieres. Dicen, no, se escandalizaban de él. O sea, era todo un chisme, era todo un alboroto, era todo un conflicto. Y de repente dices, qué difícil fue para estas personas abrirse a este Jesús, Hijo de Dios. Qué difícil fue para estas personas abrir su corazón a la palabra de Dios que Jesús estaba hablando, encarnándola. Pero como ellos estaban familiarizados con quién era la mamá y quién era el papá y quién eran los hermanos y quién eran las hermanas, les costó trabajo, porque estaban familiarizados con él. Porque decían, ¿cómo de niño no hizo ningún milagro? A ver, ¿cómo cuando estábamos en la secundaria, por qué no dijo nada? ¿Y por qué no nos hizo que nos pusieran 100 a todos? A ver qué está pasando ahí. ¿De dónde de repente, de la nada, se fue un día y luego regresa, y ahora regresa como rabí, y ahora regresa hablando palabra de Dios? Mira. Pero fue la familiaridad la que hizo que ellos tuvieran esa distancia. Yo no te quiero asustar. Pero a veces es mejor escuchar de Jesús por primera vez para creer en un milagro. A veces es más fácil para quien tiene el privilegio de escuchar por primera vez que Dios hace milagros, que Jesús perdona pecados, que Dios puede cambiar la vida. Porque sencillamente el mensaje es nuevo, la mente está fresca, los ojos están nuevos, ves todo en la proporción correcta. Pero cuando te has familiarizado, entonces tienes una resistencia natural. Y te dicen, Jesús va a hacer un milagro. Y tú piensas, pues, o sea, sí puede, obvio puede. Pero en mis 45 años de cristiano he visto 2, 3 milagros, no creas que pasan todos los días. Y la familiaridad te apaga. Vienes por primera vez a adorar a Dios y sientes el Espíritu Santo y te asustas y dices, ¿qué se siente aquí? Y volteas con los demás y allá se está riendo uno, y volteas allá y allá está tirado en el suelo otro, y allá uno está llorando y dices, bueno, es como que así se siente, ¿no? Pero es la primera vez, todo es apasionante, todo es como tan hermoso y todo es como tan fresco. Pero luego tienes 50 años viniendo a la iglesia y te dicen, levanta las manos, adora a Dios, y tú dices, pues yo ya hice eso. O sea, ¿a poco no quieres sentir el Espíritu Santo? Y tú dices, pues yo ya sé cómo se siente. No sé si alguna vez fuiste maestro de niños en la iglesia, pero hay un fenómeno bien bonito con los niños que tienen ya tiempo en la iglesia y que todavía no han cambiado al curso que sigue. Y dices, hoy vamos a hablar de la pesca milagrosa. Y dice un niño, ya me la sé. ¿Y sabes cómo? Hoy vamos a hablar de los 10 leprosos. Sí, de que uno regresó y los demás no. Ya te arruinó el chiste y tú así que, gracias, niño. Y a veces nos sentimos como cristianos, nos sentimos así como esos niños. Abra su Biblia en el Salmo 91, dijo Zaira, ¿no? Abra la Biblia en el Salmo 91. El Salmo 91 ya me lo sé. Abre la Biblia en el Salmo 23. Sí, por supuesto, me lo sé de memoria. Y te sientes familiarizado con eso. Y eso te estorba para el factor wow, ¿no? Para el asombro, para dejarte conquistar por la palabra de Dios cada vez, para dejarte conquistar por el Espíritu Santo cada vez. Y a mí me gusta mucho decir que lo que tenemos nosotros como creyentes con Dios es una relación que se parece mucho a nuestra relación de amistad con alguien, o nuestra relación con nuestra esposa, o a nuestra relación con nuestros hijos. Se parece mucho. Cuando nosotros dejamos que la familiaridad y la cotidianidad y la costumbre dirija nuestras relaciones, todo es tan tedioso y todo es tan aburrido. Y ahí hiciste otra vez esa salsa que pica un montón. No tengo aluminio aquí como tú. Y es como, te hizo la salsa molcajeteada. Eligió los tomates orgánicos del patio, del huerto que ella misma plantó. Y es como, se está esforzando, pero la cotidianidad te roba eso. Entonces te le llena el viejo, ¿no? Ahí, ¿qué necesidad tiene el viejo? Pero va y agarra tu carro y lo llena de gasolina y te dice, ya te le eché gasolina. Y tú, pero en esa gasolina a mí no me gusta. ¿Te limpiaron los vidrios? No, ves, es que tienes que ir a esta otra. Y la cotidianidad no te deja decir gracias. No te deja decir, oye, no tenías que hacerlo, gracias, ¿no? Nuestros hijos, papá, saqué un 97, pues tú eres de 100, ¿eh?
Papá, saqué un 100. Pues, ¿y cuál es la sorpresa? Pues es lo único que haces. Y la cotidianidad no nos deja decir, oye, bien hecho, buen trabajo, bien hecho, de verdad. Yo sacaba como 6, y tú sacas 10, estamos bien, ¿no? Y la verdad es como, eso nos estorba con Dios. Y cuando ves a todo un pueblo perderse los milagros de Jesús por decir, pues ya lo conocemos, yo conocí a su papá, pues su papá y mi papá trabajaban juntos. ¿Sabes cómo? La familiaridad no nos deja que Dios haga algo asombroso en nosotros. Y te tengo varios ejemplos. Los coloqué, los descansé en frases para ver si podemos como guardarlos en el corazón. Número 1, la fe y la familiaridad se destruyen mutuamente. Si estás anotando, lo repito, la fe y la familiaridad se destruyen mutuamente. O tenemos fe o tenemos familiaridad. Si coexisten las dos, si están las dos ahí, se pelean, se matan. Una a la otra se destruye. No puedes decir, tengo una vida de fe, pero estoy súper acostumbrado al cristianismo. Para mí es más como una rutina, ¿sabes cómo? Como algo tradicional, como algo que se hace ya en automático, con tedio. Cuando tienes esa familiaridad, apaga tu fe. Y cuando tienes fe, rompe la monotonía. Aunque sea la misma iglesia, y aunque sea la misma Biblia, y aunque sea la oración, y aunque sea la adoración, y aunque sean los mismos caminos, cuando tienes fe, todo es nuevo y todo es apasionante y todo es de alguna manera refrescante. Y cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, hay algunos pasajes que brotan, ¿no? El primero que quiero que platiquemos es 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3 al 7. Lo leemos juntos, dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Duró casi 70 años el arca en la casa de Abinadab. Había venido el ejército enemigo, los había vencido, se la habían robado, la habían dejado ahí, la habíamos recuperado, la pusimos en la casa de Abinadab, pero nadie le hacía caso. Durante 70 años duró ahí. Y dice, y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Los que dicen que el ruido no es bíblico, súper bíblico, ¿no? Un montón de escándalo ahí adorando. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes que llevaban el carro tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y cuando ves ese pasaje y lo aíslas del contexto, dices, ay, qué injusto Dios, ¿no? Qué violento. O sea, y llevaban el arca, que simboliza la presencia de Dios, y la llevaban en un carro que era jalado por unos animalitos, y el camino estaba ahí como sinuoso, y los animalitos medio tropezaron, el carro se tambaleó, y Usa, pues puso la mano, pues no se vaya a caer el arca. Y a Dios no le pareció, y Usa termina muerto ahí, cayó muerto, fulminado por la gloria de Dios, de la santidad, de la presencia de Dios. Y cuando tú ves eso dices, ay, o Dios es muy drástico o hay un contexto que lo explica. Y la realidad es que hay un contexto que lo explica. El papá de Usa, Abinadab, tuvo el arca durante casi 70 años en su casa. Y no pasó nada. Nadie adoraba, nadie oraba, nadie la honraba. De hecho, no hubo ningún resultado externo de que el arca estuviera ahí. Después de este escenario, llevan el arca a la casa de Obed-Edom y dura 90 días ahí. Y con 90 días que Obed-Edom tuvo el arca de la presencia de Dios en su casa,
Dice que fue prosperado y que su familia vivió unidad y que la presencia de Dios los prosperó también material y económicamente en 90 días. Y dices, es que la presencia de Dios es poderosa, es que el arca es poderosa, solo que en la casa de Abinadab no le hacían caso. La vieron como un mueble más, vinieron y la acomodaron ahí en un rincón y ahí se quedó 70 años. Y Obed-Edom la honró, la recibió con gozo, supo que era algo distinto y en 90 días su vida cambió para bien de una manera gigantesca y en 70 años no pasó nada en la casa de los papás de Usa. Entonces Usa viene de un contexto donde el arca es familiar, pero no significa nada. Donde estamos acostumbrados al arca, pero ni la honramos, ni esperamos que Dios haga algo. Solo pues ahí está, como otra silla, nada más. Como esas teles grandes que guardan los abuelitos y que pues ya ni prenden ni nada, no esperamos que un día valgan un montón. Y ahí está, nada más es un mueble. Arriba le ponemos ahí un florerito o alguna cosa. Ahí, así tenían el arca. Y entonces cuando la sacan de la casa y en el trayecto para llevarla al otro lugar donde va a posar, Usa la ve como cualquier cosa. Entonces cuando se va a caer, pues le mete la mano para detenerla. Como quien detiene un espejo para que no se rompa, como quien detiene un jarrón para que no caiga al suelo. Y Dios le dice, esta es la presencia de Dios. Esta es la santidad de Dios. Y no porque tú te sientas familiarizado con ella, tiene menos poder. Y requiere de menos honra y requiere de menos gloria. Eres tú el que en tu familiaridad te estás equivocando al ver esto. Y él mete la mano y cae muerto. Y todo mundo entiende, no puedes familiarizarte con la gloria de Dios. Así que no me digas, tengo 200 años de cristiano, pastor, a mí ya no me gusta orar. Tengo 200 años de cristiano, a mí el ayuno ya no, te estás equivocando. Te estás familiarizando con el arca. El arca es poder, el arca es gloria. Cuando está la presencia de Dios, ahí algo tiene que pasar. No puedes verlo como una silla más, como un mueble más. Y nos pasa un montón a los que servimos en la casa de Dios. Porque decimos, ¿qué hay que hacer? Pues hay que prender las luces, listo, ¿qué más? Hay que prender el aire, listo, ¿qué más? Hay que sanitizar todo, listo, ¿qué más? Ahora vamos a prender la presencia de Dios, listo. No es una cosa. No es una cosa. Y yo he visto este escenario una y otra vez, personas que han amado a Dios, personas que han servido a Dios, personas que han honrado a Dios y luego se han familiarizado de eso. Y ahora tratan a la presencia de Dios como si fuera cualquier mueble. Y yo no quiero amenazarte porque pues somos amigos, pero si yo le meto la mano y trato de manipular las cosas de Dios, en cualquier momento puedo caer muerto. Porque no te puedes familiarizar así con la gloria de Dios. Frase número 2. La familiaridad puede matar una relación, mientras que la intimidad le da vida y la hace crecer. Cuando nosotros entendemos que nuestro llamado como creyentes no es a familiarizarnos con las cosas de Dios, sino a intimar con las cosas de Dios. No somos llamados a relacionarnos con cierto conocimiento. O esa canción ya me la sé. O ese versículo ya lo había escuchado. O sí, claro, sí sé dónde está la iglesia. Sí sé que es ayunar. No me gusta ayunar, pero sí sé que es ayunar. No somos llamados a familiarizarnos con las cosas. Somos llamados a vivir en intimidad con Dios. Nuestra relación no es una relación de amigos lejanos que estuvieron juntos en la secundaria y que no te acuerdas cómo se llama, pero lo saludas en H.B. ¿Cómo está? No sabes quién es, pero sabes que estuvieron juntos en alguna escuela. Nuestra relación con Dios no funciona así. Somos llamados a ser íntimos con Dios. Y este pasaje te va a tocar el corazón. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, el joven Samuel, ¿tú te acuerdas que Samuel es este niño que entregaron al templo?
Su mamá no podía tener hijos y Dios hace un milagro excepcional y ella de alguna manera siembra el milagro en la casa. Y el niño está ahí todo el tiempo, en la casa de Dios todo el tiempo. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y yo digo que, niño ¿no? O sea, él pudo solo familiarizarse con el templo y poner el PlayStation ahí a un lado del altar, ¿no? Pero lejos de hacer eso, puso su vida a un lado del altar. Y pudo ir a dormirse a cualquier otra parte, pero se sentía seguro ahí, se sentía que pertenecía ahí. Y él vivía en el templo y limpiaba todo y acomodaba todo. Y cuando era hora de dormir, iba y se dormía ahí donde estaba la presencia de Dios. Y dices, tenemos que aprender a ser un poquito más como niños y tirar un poquito los protocolos a un lado y recordar que Dios es nuestro Padre Celestial a fin de cuentas y que siempre puedes correr y abrazarlo y dormir ahí en sus brazos, y Samuelito sabía eso. Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él pensó que era Elí el que le estaba llamando. Y Elí le dice, yo no te llamé, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar la segunda vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí otra vez y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo, yo no te estoy llamando, vaya, acuéstese. Y Samuel no había conocido todavía a Dios, ni a la voz de Dios, ni a la palabra de Dios. Dice, Jehová pues lo llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino otra vez con el sacerdote y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. La historia termina con una amistad íntima entre Dios y Samuel. Samuel se convierte en un gran profeta de Dios. Pero cuando ves el escenario, tiene unos bemoles muy incómodos. Porque rápido te advierten, no era una temporada donde Dios hablara mucho. No era una temporada donde la visión de Dios se derramara sobre muchas personas. Más bien era una temporada seca espiritualmente. Cuando ves la vida de Elí, el sacerdote, y de sus hijos, que eran los sacerdotes que seguían, te das cuenta que la santidad se había ido por la ventana, que la depravación había llegado, que no estaban entendiendo esto de amar a Dios y de adorar a Dios. Y Elí estaba muy ocupado peleando la batalla con sus hijos, como para buscar la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Y Dios habló en el templo y el sacerdote no escuchó. Escuchó mejor un niño sin entrenamiento, pero con sensibilidad. Y Dios habló en el templo y el sacerdote no pudo escuchar, pero el niño pudo escuchar. Solo no sabía qué hacer. Y él servía al sacerdote, así que viene y le dice, mande a sus órdenes. Si yo no te hablé 3 veces así. Y entonces el sacerdote hace las matemáticas y a mí quizá porque soy pastor, pero a mí me duele mucho este escenario. Porque el viejito sacerdote Elí le dice, mijo, ven. Si vuelves a escuchar esa voz, que yo no estoy escuchando ya, pero si tú la vuelves a escuchar, es Dios, mijo. Dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Y el sacerdote, desde el dolor de su corazón, diciendo, yo ya no le escucho.
Quizá fueron muchos años, quizá fueron muchos sacrificios, quizá fueron muchas ofrendas, pero perdí la sensibilidad. Se me hizo tan familiar su gloria y se me hizo tan familiar su fragancia y se me hizo tan familiar su voz que ya ni la reconozco. Pero si tú lo estás escuchando, dile, aquí está tu nuevo siervo. Y yo veo esa imagen y me dan ganas de ir a correr y darle un abrazo al viejito y decir, viejito, tú también lo puedes oír. Solo que te acomodaste, solo que te acostumbraste. Y yo sé que todos son muy jóvenes aquí. Todos. Pero hay uno que otro sacerdote viejito que dice, yo ya ni escucho nada, yo ya ni siento nada, yo ya ni... Y no es verdad que tienes que ir con los jóvenes y decir, sigues tú, mijo. No, sí siguen ellos, por supuesto, pero tú puedes seguir abrazado de la presencia de Dios, tú puedes seguir abrazado de la intimidad con Dios. Yo me voy a retirar de pastor a los ciertos años y espero que ustedes me paguen unas vacaciones indefinidas en Cancún. Y cuando yo deje al nuevo pastor y le ponga 1 litro de aceite en la cabeza y lo unja y lo bendiga, yo no voy a pretender, ya no voy a escuchar a Dios. Es ok, sigues tú, échale ganas, dale. Pero yo quiero seguir siendo amigo de Dios. Yo quiero seguir escuchando su voz. Yo quiero seguir reaccionando a su fragancia. Pero la familiaridad te roba eso. La familiaridad te bloquea de eso. Nosotros estamos en este problema de no entender que necesitamos intimidad para poder seguir caminando con Dios, no familiaridad, no que ya te la sepas, no que ya te sientas cómodo, no que ya sepas qué va a pasar, no, necesitamos intimidad, que sigas escuchando la voz de Dios como la primera vez, que sigas sintiendo la presencia de Dios como la primera vez, que tengas hambre por leer la Biblia como la primera vez. ¿Te acuerdas cuando recién conociste a Dios? ¿Y te acuerdas cuando todo era nuevo y todo era difícil? Tú dices, ¿qué es eso? Y te compraste una Biblia y la devorabas, ni la entendías, pero la devorabas y le diste vuelta y tus primeros 2 años de cristianismo leíste la Biblia 10 veces y en los siguientes 20 años no la has leído una vez. Porque la familiaridad no nos va a llevar a una relación más grande con Dios. La intimidad sí, la familiaridad no. Y la tercera frase que quiero dejar en tu corazón es: la familiaridad desprecia lo simple. La familiaridad desprecia lo simple y se pierde de lo que el cielo quiere hacer. Si algo es simple, si algo es sencillo, se nos hace que no vale la pena. Tiene que ser algo impresionante. Yo siempre les digo, tú tienes una necesidad como yo tengo una necesidad. Y se para aquí el brother Saúl y dice, si tienen necesidad pasa, aquí están los compañeros de oración. Y tú los volteas a ver y dices, pues sí, puedo pasar, ¿verdad? Pero si estuviera ahí Cash Luna y Benny Hinn y Carlos Anacondia, ni hablaba el hermano Saúl cuando ya habías pasado aquí para que oraran por ti. Porque lo simple nos molesta cuando estamos viviendo en familiaridad. Va a predicar el pastor Erubiel y tú dices, pues sí, pero está bien bueno el menudo, o sea, al pastor siempre lo vamos a tener, pero este menudo pues no siempre. Pero si dicen, va a predicar, no sé quién te gusta que predique, Dante Gebel, estaríamos haciendo filas allá afuera. Claudio Freyson es uno de mis predicadores favoritos. Estaríamos haciendo fila allá afuera. Porque lo simple nos molesta cuando hemos caído en la familiaridad. Va a tocar la banda de Renacer. ¿No? Va a tocar Bethel. Yeah. Va a tocar Elevation. Yeah. Va a tocar Renacer. Pues, ¿cómo a qué hora se habrá acabado la alabanza para llegar a esa hora? Y lo simple nos molesta. Pero en lo simple hay poder. Mira, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 9 al 12. Es la sanidad de este hombre importante que se llama
Naamán. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo es el profeta de Dios. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, di conmigo enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, mira las expectativas de Naamán, saldrá el profeta y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y entonces sanará la lepra. Pero me manda que me meta al río ese sucio y apestoso. Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel juntas? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y a veces tú y yo tenemos unas expectativas de cómo Dios debe hacer las cosas. ¿De dónde sacamos esas expectativas? ¿Quién sabe? Ese hombre no es un hombre de fe, no es un hombre de la nación. Él nunca había visto a Dios hacer un milagro. Así que ¿de dónde tomó sus expectativas de cómo tendría que ser algo excepcional? Quizá de una religión como de hechicería o quizá del ocultismo. Era su contexto. Y él viene y dice, claro, voy a buscar al profeta y el profeta va a salir mientras el piano hace un pad suave y una melodía delicada. Y entonces va a decir, puestos de pie, y va a levantar su mano y la va a poner en la lepra y la lepra va a sanar. Y lo que pasa realmente es que ni sale el profeta, sino que le manda una chichincle. Buenas. Dice el profeta que si va y se mete 7 veces al agua. Y él hace así como, ¿no sabes quién soy yo? ¿No sabes cuánto dinero tengo? ¿No sabes que allá en mi tierra trueno los dedos y hacen lo que yo quiero? Y este ni siquiera salió. Ni siquiera salió. Me mandó una chichincle y me manda al río más apestoso que he visto en mi vida, que me meta ahí. Pues no había ríos más bonitos allá en mi tierra. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y está molesto porque lo simple se le hizo que no había poder ahí, se le hizo que no había gloria en lo simple. Pero luego en el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa complicada, ¿no la harías? Si te hubiera pedido algo súper raro, ¿no lo hubieras hecho? Dice, ¿cuánto más si solo te dice, lávate y serás limpio? Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y yo leo eso y escucho algo aquí que me dice, no seas creído, no seas creído. No tiene que ser algo súper impresionante, impactante, gigante. Hay poder en lo simple, hay poder en lo sencillo. No tiene que ser algo extravagante, que el profeta salga y que me ponga la mano y que delante de todos. No, bien puede nomás darme una orden con uno de sus servidores y pedirme que vaya y haga algo constantemente en un lugar que no me agrada. Y ahí poder de Dios, y ahí gloria de Dios. Solo sigue sumergiéndote, solo obedece. Lo simple no es menos poderoso. Perseverar en algo que no te agrada, cuando Dios te mandó ahí, a veces esa es la técnica, a veces esa es la estrategia de Dios para tu milagro. No te agrada, ya sé, a mí tampoco me agrada, pero persevera. Si Dios te lo dijo, sigue haciéndolo hasta que pase el milagro. Simple no es menos.
Y a veces estamos aquí en esta familiaridad con nuestras expectativas y decimos, Dios lo tiene que hacer de esta manera. Dios tiene que hacerlo, pero de esta forma que yo imaginé, de esta forma que alimenta mi ego, de esta forma que me hace sentir gigante y me hace sentir importante. Y no, a veces Dios lo va a hacer de una manera tan simple, tan sencilla, pero poderosa. Lo simple solo le desagrada a los que hemos caído en familiaridad, en el pecado de la familiaridad. Queremos algo que rompa, queremos algo extravagante, queremos algo que haga historia, y a veces lo único que Dios quiere es que seas constante, sumergiéndote en algo que te lleva a ser humilde. A ser humilde. Ya sé que allá te aplauden más que cuando cantas aquí. Ya sé que allá eres más importante que aquí. Ya sé que allá eres el gerente de quién sabe qué tantas plantas y aquí eres el que lava los baños, ya sé. Pero a veces sumergirte en lo simple es la estrategia de Dios para sanar tu lepra. Termino con esto. La familiaridad es un pecado. No te acostumbres a que Dios te ama. No te acostumbres a que Dios te usa. No te acostumbres a que Dios te bendice. No te acostumbres a que la presencia de Dios está contigo. Celebra cada vez que sientas la presencia de Dios. Celebra cada vez que puedas orar. Dale gracias a Dios cada vez que puedas venir a su casa. Dale gracias a Dios cada vez que puedas comunicarte con Él, abrir la Biblia y leerla. Porque si nuestra capacidad de asombro crece, nuestra vida va a ir a intimidad. Pero si nuestra capacidad de asombro baja, vamos a ser familiar, cotidiano, normal, aburrido. Y eso mata la fe. Dime que cachaste esa palabra. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Te damos tantas gracias porque nos hablas, Señor, porque tu Espíritu Santo nos abraza, Señor. Y hoy, como iglesia, Señor, todos juntos, como un solo cuerpo, queremos renunciar al pecado de la familiaridad. No quiero acostumbrarme a tu bondad, no quiero acostumbrarme a tu gloria, no quiero que las cosas tengan que pasar como yo quiero que pasen. Quiero estar asombrado, quiero estar expectante, quiero estar abierto a lo nuevo y a lo diferente que quieres hacer en mi vida, Señor. Déjanos valorarte, valorar tu amor, valorar tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Oramos para que puedas encontrarte con el amor y la gracia de Dios. Si podemos ayudarte en algo, contáctanos a través de nuestro sitio web. Dios te bendiga.